Les Actuantes. Un podcast sobre la formación de quienes actuamos. Mariano Saba es un reconocido dramaturgo argentino. Se formó en la carrera de Filosofía y Letras por la Universidad de Buenos Aires, realizó estudios sobre dramaturgia en la EMAD, es actual investigador del CONICET. Entre sus obras figuran algunos títulos como La Patria Fría, Aquí cantó Gardel, Remar, Tibio, Civilización. Participa con diversos monólogos en la obra Idénticos del ciclo de Teatro por la Identidad, que lleva más de 20 años en escena. En el año 2019 se estrenó El Equilibrista, que escribió junto con Mauricio Dayub y Patricio Abadi. Un unipersonal muy premiado y reconocido. Los finales felices son para otros, última de sus obras actualmente en cartelera. Todas y cada una de ellas portan el sello de quien las piensa, las arma y le da vida. Bueno, Mariano, en primer lugar te damos la bienvenida y queremos agradecer tu participación en el podcast de Les Actuantes. Sos un referente muy importante para el espacio teatral de nuestro país y bueno, es un honor para nosotros estar conversando hoy acá con vos. No, gracias a ustedes. Es un montón. Muchas gracias. Vamos, charlemos un rato. Bien. Comienzo preguntándote por los inicios en el teatro. ¿Quién o quiénes considerás que fueron tus maestros o maestras? Bueno, mira, a veces es como el gol que el Chango Cárdenas hizo para sacar campeón a Racing en la Intercontinental. Pienso que de tanto contar cómo arranqué, un día va a ser distinto. Empecé en el secundario. Eso siempre lo digo porque soy muy militante de que el teatro llegue a la vida de la gente lo más temprano posible, ¿no? Entonces pienso que está buenísimo que los colegios tengan ese tipo de módulo, ¿viste? De módulo artístico, de entrenamiento para adolescentes. A mí me capturó. Fue un poco azaroso porque yo iba al colegio con varios amigos que hacían teatro y yo quería escribir. Entonces no había talleres literarios en ese momento, en ese colegio. Sí había talleres de cualquier otra cosa y de teatro. Y un amigo me dijo, bueno, venite al taller de teatro, porque siempre hay alguno que necesitamos que escriba, ¿no? Lo dijo así, un poco despectivamente, como una actividad obligada y menor. Y tenía razón un poco, y la verdad es que estando en el teatro empecé a actuar. Y actué un montón de tiempo, con lo cual mis primeros maestros dentro del teatro yo los relaciono con la actuación, ¿viste? O sea, el primer maestro que realmente me modificó mi manera de pensar la teatralidad y de ordenar un montón de ideas que yo tenía, más allá de Orlando Acosta, que había fundado el grupo en el colegio que yo te digo, era Agustín Aleso. Yo la verdad que tuve la suerte de trabajar en el estudio de Aleso mucho tiempo. Fui alumno, después colaboré con varias puestas, actué en una de las puestas que dirigió Aleso de la colección de Pinter. Dirigí junto con Juan Coulazo una versión de una obra de Woody Allen que claramente lo había pergeniado, lo había ideado Aleso, digo, como proyecto para generar oficio, ¿viste? Entonces fue en ese sentido una persona muy, muy estimulante. Era un gran lector, una persona que tenía una mirada muy particular sobre la escena, pero que sobre todas las cosas se centraba en el oficio del actor en relación con el texto. O sea, tenía una gran capacidad de análisis de texto. Y eso también lo transmitía la lucidez, digamos, de los actores para poder interpretar esos textos. Estaba pensando en un tipo de actor que tal vez hoy ya no es el único, ¿no? Que es el actor intérprete, el actor que trabaja a partir de un texto dramático. Pero para mí fue fundamental, porque después para la dramaturgia también hay algo del ordenamiento que él encontraba en las obras y el diseño de estímulos que necesitabas para poder actuar, que tiene mucho que ver con lo que hoy
yo trabajo cuando estoy escribiendo, es decir, por qué ocurre esto, por qué esto va acá, por qué la acción va acá, si genera o no genera algún tipo de causalidad coherente. Así que él fue un gran maestro. Y el otro que de alguna manera también generó una modificación muy grande en mi manera de pensar el teatro fue Cartoon. Porque cuando ya era más grande y había pasado por varios estudios de teatro, había actuado y demás, yo seguía como con la voluntad de escribir y cada tanto escribía, pero no tenía una formación puntual en dramaturgia. Entonces, pensá que ya era bastante más grande, ¿no? Es decir, era una persona, estaba esperando un niño, quiero decir, era una persona que tenía ya como un camino más o menos armado dentro de lo teatral y demás, pero todavía no precisando en la dramaturgia. Y fue una suerte que justo en ese tiempo yo gané una beca con CONICET y eso me facilitaba elegir mis horarios de trabajo. Entonces liberé las mañanas para poder cursar la carrera de dramaturgia en la EMAD. Y entré porque además es difícil, es un ingreso arduo, y tuve, la verdad, el privilegio de haber ido a esa carrera cuando Cartoon todavía la coordinaba y dictaba materias. Después un montón de miradas uno las agradece siempre. Para mí hay referentes que son muy importantes dentro de la producción general del teatro argentino, que imagínate que es, ¿no?, como una proliferación de talento, ¿no? Pero pienso que Bartiz en dirección, Susana Torres Molina en dramaturgia, digo, yo aprendí un poco leyendo, mirando de mucha gente y sigo teniendo como la impresión de que no sé nada. O sea, literalmente tengo la impresión de que es muy poco lo que puedo afirmar, que cuando me invitan a escribir para un elenco o un director, y yo te juro que es como cuando te invitan a... La sensación era cuando yo era chico, era malo jugando al fútbol. Y cuando en el equipo te elegían para jugar, ¿viste? Te pega un salto el corazón, decir, uy, me invitan a jugar. Y todavía me sigue pasando, te juro, me sigue pasando mucho eso. Bien. ¿Y la imagen fundacional, digamos, la ubicás ahí en la secundaria? Sí, eso definitivamente. Es más, lo tengo el recuerdo muy puntual y muy gracioso de la primera vez que me sentía pelado por lo teatral, que fue que me intrigaba mucho lo que hacían adentro de la sala esa donde se hacía teatro y tenía amigos adentro, pero todavía no me animaba a ir. Y un día asomé la cabeza al elenco del colegio. Y asomé la cabeza con ánimos de curiosidad, de ver qué estaba pasando ahí adentro. Y me acuerdo que el director dijo, ¿y ese quién es? ¡Cierren la puerta! Y capaz que hay algo de eso que todavía sigue siempre latente, ¿viste? Como la sensación de que en algún momento alguien diga, che, pero ¿y ese quién es? ¡Cierren la puerta! Claro, es el autor, ¿no? Claro, sí, viste que los autores tienen eso en los ensayos, ¿no? Como... bueno, nada, sos muy necesario, pero después es real que es territorio de la actuación, en confluencia con la dirección, y un poco siempre está la posibilidad de decir, che, sabemos quién es, pero cierren la puerta, ¿no? Bien. Bueno, sos un personaje multifuncional. A la hora de la escena ocupás varios espacios, te formaste en la actuación, en la dirección y la escritura. ¿Cuál es el lugar donde te sentís más cómodo o te gusta más? En la dramaturgia. O sea, creo que es por lo que veníamos hablando de una sensación de afinidad con la escritura desde muy chico, y específicamente encontrar que de los géneros posibles la dramaturgia, el teatro es donde mejor me siento, digamos. No he tenido mucha experiencia escribiendo otros géneros, pero sé que en la dramaturgia me siento más cómodo. Y después, bueno, obviamente que dirigir y actuar tienen su cuota enorme de placer, pero
Yo la dirección, cuando tengo que dirigir algún texto mío, en parte me somete a una ansiedad y a una urgencia por resolver, que si te dijera que es cómoda, no sería mentira. No porque la dramaturgia lo sea, pero viste que cada uno lidia con las ansiedades de diferentes maneras. O sea, cuando estás terminando un material, también muchas veces padeces algo de la crispación de resolver. Pero con la dirección me pasa un poco lo de estar a cargo del asado, ¿viste? Es decir, che, si se pasa, no come nadie. Y si está crudo, no come nadie. Y así no come nadie porque vos no te decidís a soltar, ¿no? A jugar. Me pasa mucho con la dirección. He tenido posibilidades de trabajar con equipos y actores que muchas veces contemplan esa ansiedad y te ayudan, ¿no? Como amigablemente a poder fluir. Pero si no, me pasa de no dormir, ¿viste? De estar dirigiendo una obra y empezar como a despertarte de noche. ¿Y esto cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo resolvemos? Confío muchísimo en los actores con los que trabajo. Creo que nunca me desvela una duda sobre la actuación o sobre la posibilidad de resolver que tienen los actores. Pero la situación puesta en escena y producción muchas veces me genera ansiedad. Y al mismo tiempo pasan unos meses y recaigo, ¿viste? Sí, recaigo. Recontrato con el goce de construir ficción, que no solamente tiene el efecto, la pasión de juntarte con otros a armar y a inventar y a crear, sino que además es una utopía. Contar es una utopía. Hoy en día contar es cada vez más una utopía. Contar es algo que no va a generar ningún rédito directo e inmediato para nada en el orden de lo material y demás. Y sin embargo te das cuenta de que si vos sustraes a la humanidad la capacidad de contar y de escuchar relatos, hay algo de duelo. Pasó con la pandemia. Sí. Así que creo que recaer es natural, ¿no? Sí. Bueno, yendo al plano de la docencia, dictás talleres de dramaturgia que son muy dinámicos. Tuve la suerte de participar en uno de esos cursos y me quedó un material muy valioso para continuar leyendo y escribiendo. Cuando armás un taller, un curso, ¿cuáles son los objetivos que te propones o qué ideas más o menos tenés previstas antes del inicio? Depende mucho qué módulo y qué taller sea, ¿no? Porque a veces si son talleres de iniciación en la dramaturgia, que suelen venir muchas personas que son del teatro, directores o actores que no escriben o no han escrito, hay alguna serie de actividades y objetivos que uno puede empezar a pensar y es distinto si vos haces un taller de seguimiento de proyectos donde la gente todas las semanas, una cantidad de integrantes envían sus proyectos, sus avances y el resto observamos, ¿no? Algo del orden de lo que funciona, de lo que podría ser perfectible. De todos modos, a nivel general, yo creo que lo que más me interesa a mí de los espacios de práctica, de escritura y de enseñanza y aprendizaje de la dramaturgia es lo mismo que a mí me interesaba como alumno, es decir, que se pueda generar un lugar confortable donde la persona pruebe escritura, donde desinhiba el aparato creador en torno a la escritura. Una vez que eso se da, lo demás es plano técnico. Creo que una persona que le interesa la dramaturgia tiene que familiarizarse un poco con la economía de esa escritura, que no es una escritura semejante a la lírica o a la narrativa, en el sentido de que muchas veces te obliga a pensar en el escenario, en la cantidad de cosas que podés hacer con los límites de la escena. Y en ese sentido no creo que haya un tipo de dramaturgia o un tipo de progresión en los textos dramáticos.
hay muchos tipos de estructura, de acción, pero cuanto más la gente prueba y más lee y más piensa la dramaturgia, más abanico o más rango de posibilidades tenés para elegir cuando jugás tu juego. Si una persona que está limitada a pensar que el teatro es un conflicto que hay que desarrollar, se pierde de una enorme cantidad de otras formas del teatro, de otras estructuras de lo teatral. Si una persona que solo piensa que es volcar escritura a partir de lo sensible, muchas veces se va a encontrar con el tope de que la gente que observa necesita una cierta estructura para poder captar. Entonces, la posibilidad de abrir el abanico y después que cada uno elija sabiendo lo que hay, que es como todo, ¿no? O sea, sería lo deseable para todos los planos de la vida, es decir, que vos tengas el rango posible de elecciones y que después te ocupes en tu juego de elegir las reglas que a vos te sirvan. Eso es un poco lo que se intenta en general. Ya te digo, varía según la cantidad de tiempo que pueda abarcar ese taller. No es lo mismo la materia que yo doy para diplomatura de dramaturgia de la UBA que un taller trimestral, que un seminario intensivo, no sé, en una feria del libro. Obviamente que se modifican las posibilidades de transmitir y de recibir y de intercambiar en esos espacios, pero en general creo que es la obligación de una persona que entrena gente en la escritura armar un perímetro de juego que sea confortable y que en esa facilidad la gente pruebe. Claro. ¿Y hay un disparador que funciona mejor que otro? ¿O? Bueno, yo creo que desde Monty y Cartoon en adelante es muy difícil pensar que por fuera de la imagen, del concepto de imagen, hay un disparador mejor. Hay que entender que la imagen no es solamente visual, es decir, hacer partir la escritura desde la imagen no es solamente hacer partirla desde lo visual, es hacer partirla de una imagen sensorial y sensible que te apele, y puede ser sonora, puede ser visual, puede ser incluso no fácilmente explicable esa imagen. Pero sí que confío mucho más en partir desde la imagen para escribir que en partir desde una idea. La famosa escena familiar donde en el brindis de Navidad alguien te dice tengo una idea para que escribas una obra, en general no tiende a prosperar, pero por el hecho de que las ideas no son del todo proveedoras para empezar un juego. Es como que un equipo salga a la cancha con una idea de lo que va a pasar. Nosotros conocemos el juego, sabemos el rango de cosas que pueden pasar, pero no sabemos lo que va a pasar y no podemos someterlo a una idea. Sí, en cambio, podés guiarte por una imagen a la prueba y ahí empezar a encontrar algo de la idea, de los temas, de los personajes, de los vínculos, de la acción. Creo más en eso, la verdad. Sí. A la hora de organizar un texto, ¿cómo se puede ordenar lo que muchas veces es un desborde de ideas? Es el gran problema, claro. Y nuevamente, no creo que haya una sola forma de poder ordenar una materia que ha proliferado en la improvisación de la escritura. Creo que hay muchas veces que el ordenamiento no llega y creo que ahí hay que respetar algo de que de repente archivos enormes, proliferación de escritura, queda a veces un poco deshilachado hasta que el tiempo hace madurar algo del todo y te otorga la posibilidad de ordenarlo y de pensar una estructura. Pero sobre todo pienso que la acción es algo que hay que ayudar a encontrar dentro de un material que está desordenado para poder empezar a ordenarlo. Es decir, desde dónde vamos, hasta dónde vamos, ya sea porque ese material progrese, es decir, accione a través de un conflicto, de un enigma, de una intriga, de un ritmo, es decir, algo más cercano a lo rapsódico, ¿no? Pero que el material se ordene en base a un criterio de acción. Eso me parece que es fundamental, ¿no? Es decir, hay que encontrar eso. Y para encontrar eso muchas veces hay que probar mucho, ¿no? Probar
mover cosas que tienen que ver con los vínculos dentro de la prueba, mover cosas que tienen que ver con el territorio de habla, de lo coloquial, de cómo están dialogando, de cómo se relacionan esos personajes, cuáles son las situaciones dramáticas, para dónde está tendiendo algo del tema de la obra en conjunto con sus imágenes. Hay algo de toda esa melange, digamos, de ocupaciones que ayuda a ir encontrando de a poco el hilo que atraviesa las perlas del collar, digamos, ¿no? Las perlas del collar pueden estar sueltas y no decir nada. Pero en cuanto hay un hilo que las une, arman un collar. Y en ese sentido me parece que encontrar el hilo muchas veces ayuda a ordenar. Y a veces te viene bien un espacio de taller para que en el intercambio alguien te empiece a decir, mirá, me parece que un hilo rojo a estas perlas le vendría bien, un hilo azul. Ir probando en ese intercambio viene bien. Claro, y ese por ahí es un apoyo más del teatro que la narrativa no tiene. Y los narradores, amigos míos, en general son personas muy solitarias en el intercambio, que confían en lectores muy, muy escasos, ¿no? para ese rebote. Yo la verdad es que pienso que tiene otros disfrutes la narrativa, seguramente, ¿no? También tenés el gobierno de poder hacer lo que sea, cosa que en el escenario también se puede, pero vos sabés que estás construyendo un texto para una materialidad, y esa materialidad puede jugar con la magia del teatro que dice, bueno, ahí vienen los platos voladores y todos creemos que en ese lugar vienen los platos voladores solamente porque una persona genera esa imagen. Pero lo cierto es que hay cosas que sí o sí vas a tener que respetar por lo que implica la economía de un escenario. Y ahí uno dice, bueno, el narrador tiene la ventaja de la libertad absoluta, ¿no? Pero también es la soledad absoluta, eso es cierto, aunque confíes en la lectura de otro, la narración siempre es muy autónoma, ¿no? ¿Qué opinas sobre los trabajos de taller de escritura actuales? Mira, los que conozco son en general de dramaturgia, más allá de los míos, quiero decir, colegas. Yo la verdad que veo con muchísima alegría el hecho de que haya tanta enorme cantidad de propuestas de talleres, carreras, cursos de dramaturgia. Soy muy cartuniano en ese sentido, es decir, entiendo que hay un valor en que se haya generado un mapa tan efusivo para la formación de dramaturgos, dramaturgas y dramaturgues. Eso a mí me pone contento. En la UBA, con Ezequiel Lozano, nosotros tuvimos durante un tiempo largo un grupo de investigación sobre la enseñanza de dramaturgia en Argentina. Y veíamos que hacia la década de los 60 los talleres eran escasos y eran muy poco visitados, ¿no? Es decir, eran poco populares, digamos. Hoy en día hay centenares. Y en ese sentido me parece que muchos de ellos están coordinados por gente que es de una enorme experiencia, de una valía enorme y que me parece que seguro que la propuesta tiene un aporte para darle a alguien que está queriendo escribir. También, así como te digo eso, pienso que está bueno que el dramaturgo se forme escribiendo para la teatralidad, poniendo textos a donde pueda en la carnalidad del escenario, que haya un momento para formarse, que uno pueda volver. Yo vuelvo a talleres de escritura, de dramaturgia o de otros géneros, ¿no? Pero siempre pienso que no podría hacer eso, no podría seguir haciendo eso si yo no escribiera. Claro. O sea, creo que lo primero es escribir, es ponerse a escribir, juntarse con dos más y decir, bueno, esta la escribí, vamos a hacerla, vamos a ir corrigiéndola mientras ensayamos y avanti. Quiero el teatro se hace haciendo, ¿no? Pero me parece que está buenísimo. Buenos Aires debe ser uno de los pocos lugares del mundo donde hay esa enorme cantidad de alternativas para formarse. Estamos hablando de dramaturgia, pero en actuación, en dirección, carreras públicas, carreras privadas, seminarios gratuitos, seminarios pagos. Es enorme la cantidad de posibilidades que hay. Por eso hay una enorme cantidad también de gente que viene de afuera, no solamente porque
Seguro que hay una enorme variedad y eso ayuda, y los costos y demás. También porque es muy difícil encontrar una ciudad con esta efervescencia teatral. Claro, sí, sí. Y eso es un valor. Sí. Y cuando tenemos toda esta acumulación de lecturas y no arranca el proceso de escritura, ¿cuál sería el consejo? Es decir, bueno, ya está, acá ponete a escribir. Yo creo que hay que sentarse a escribir. Alguna vez lo debemos haber hablado. Quiero decir, me parece que hay una desventaja en la escritura, que es que vos le decís a cualquier actor, bueno, vamos a improvisar. Y los actores suben a escena y se divierten y juegan y prueban y laburan con objetos y tiran el vestuario por ahí y se pelean y se ponen rojos por el propio juego, qué sé yo, después cortan y se van a merendar. Y no pasa nada si algo de lo que hay ahí no queda, si algo queda, no importa. El juego se dio, algo nos dejó, algo nos va a acumular para el futuro. La escritura está mediada por algo de lo material, de sentarse, de generar en ese papel algo que va a quedar rígido, va a quedar fijo, que se acumula, que no es lo mismo si conseguís 2 páginas que conseguís 10, que si tu obra dura 4 horas. Hay valores, jerarquías que se te arman, todo eso no sirve para nada. Entonces genera un fantasma muy grande para poder sentarse a escribir. Y uno está esperando muchas veces que justamente venga algo que te empuje a la computadora o al cuaderno. Y lo único que va a producirse, lo único que va a permitir que se produzca la escritura es que te sientes a escribir. Hay veces que yo me quedo varado en un problema argumental o hay un personaje que me parece que no funciona o que no encastra en la estructura o de estructura de la obra, es decir, a dónde estoy yendo con esto, sea trabajando en ensayos con actores o sea trabajando solo con escritura de gabinete, digamos, en mi casa. A veces me trabo. Y a veces me trabo y me angustio. Yo todos los días pienso en la obra, pero no todos los días escribo. A veces leo para la obra, a veces, no sé, hablo con gente que necesito hablar para la obra, pero me trabo y no escribo. Y de repente pasan 2, 3 días y en un momento me siento a escribir, cosa de no colapsar, y el problema se destraba. Y siempre pienso lo mismo. Es como, ¿cómo puedo ser tan tonto de haberme olvidado que esto ya me pasó y que se cura solamente sentándome a escribir? Es como si hubiera una enajenación ahí, que me olvido de que la solución está en sentarme a escribir. ¿Qué pasa? ¿Pero qué escribo? Mirá, siempre hay algo para escribir. Si no, escribí poesía, ¿no? Quiero decir, escribí poesía sobre la obra. O sea, y si no, escribí una carta y agarrá un personaje de los que están, que sea el que más te gusta y el que te parece que sí funciona y hacerlo escribir una carta al autor. No sé, hay miles de cosas que se pueden hacer. Probá escenas que no vayan a estar en la obra. Probá escenas, escribir esas escenas que no te preocupan porque sabés que no van a estar en la obra. ¿Dónde estaban estos personajes hace 20 años? Eso no va a estar en la obra. Bueno, vas a ver, hasta capaz que tiene tanto goce esa escritura que termina estando en la obra. Es más, capaz que esa escena es la obra. Es la obra. Pero siempre, para mí, la clave esa de la obturación está en sentarse a escribir. No hay otra. Sí. Leí por ahí que durante la pandemia escribiste mucho. Sí, durante la pandemia escribí demasiado, que no es lo mismo que mucho. Es como un exceso, ¿viste? Creo que en parte debe haber tenido que ver con la angustia, ¿no? O sea, para mí lo que ocurrió con la pandemia es como un límite de lo humano. Y en ese sentido, más allá de todos los factores claramente sociales, familiares, etcétera, a nivel creativo, a nivel teatral, hubo un duelo ahí, de no saber hasta dónde se podía alguna vez volver a generar un espacio de esas características, de poder crear para que otro disfrute eso que te lleva tanto esfuerzo y trabajo. Y al mismo tiempo, un poco lo que veníamos hablando, yo no concibo la posibilidad de vivir sin un espacio que tenga que ver con crear. Entonces, me imagino que tuvo que ver tamaña proliferación de textos con la necesidad de poder seguir creando casi como un gesto de supervivencia. Claro. Un gesto de supervivencia, ¿viste?
Y sí, se sucedieron, porque yo estaba escribiendo y ensayando a distancia con Horacio Roca Tibio. Estaba escribiendo Los finales felices son para otros, la reescritura de Ricardo III que está en el callejón. Escribí una versión de La Metamorfosis para David Amitín, que está de alguna manera tratando de producirla en España. Hicimos unos radioteatros con Casa Sofía, que dirigió Lorena Vega. Escribí Civilización, que se hizo en el Cervantes. Y algunas cosas más. Acá se hizo un monólogo también en el ciclo monólogo de la peste, en Caras y Caretas. Escribí muchísimo y yo creo que me ayudó muchísimo dentro de las dificultades. Es decir, la escritura no cura nada, pero ayuda a sobrevivir a la angustia muchas veces, ¿no? Estaba muy enchufado en esa posibilidad de jugar en algo que dentro de todo se podía seguir haciendo en un momento donde no se podía jugar a nada más. Todo era peligro, todo era riesgoso, todo era miedo. Entonces, la verdad es que a mí me ayudó muchísimo escribir mucho en esa época, ¿no? Sí, la diferencia del actor que necesitaba el contacto y el escenario. La actuación lo debe haber padecido muchísimo. En ese sentido, siempre va a ser muy valiosa la solidaridad que la propia comunidad de actores, el sindicato, Sagay, etcétera, han tenido entre sí para poder hacer el aguante, ¿no? Pero había algo que, más allá de lo material, era terrible, que era: queremos actuar. Sí, sí. O sea, y hay algo de eso que es muy fuerte, ¿no? Que creo que es inédito, más allá de que obviamente ha habido momentos en donde el teatro no fue posible por otros motivos, pero una situación ligada a un virus, a algo que es catastrófico, ¿no? Es decir, que es del orden de la catástrofe. Que algo así impidiera una mirada a futuro, una posibilidad de juntarse, una posibilidad de construir ficción, creo que es una tragedia que todavía no terminó de revelar las huellas que ha dejado, ¿no? Yo sigo pensando que el teatro hoy, cuando vas a ver teatro, es tanto el disfrute y la afluencia de público, no solo porque hay un gran teatro en Buenos Aires, está lleno de buenas obras, sino porque la gente todavía está celebrando la posibilidad de que esa experiencia sea posible. Sí, sí. ¿Tomaste o tomarías alguna temática de la pandemia para tus obras? Bueno, el monólogo que se hizo dentro del ciclo de monólogos de la peste tocaba lateralmente y con humor algo de la convivencia pandémica y demás. También durante un tiempo yo trabajé un proyecto que está inconcluso, que yo lo intento arremeter hace años, que tiene que ver con un archivo sobre los zoológicos, sobre la institución del zoológico en general. Y como la verdad es que la pandemia tuvo mucho que ver con la impunidad del hombre hacia el reino de lo natural en general, hacia los animales, hacia la usufructuación de cualquier elemento natural al punto de someterse al peligro de un virus. Algo de ese material ha quedado muy enganchado con la pandemia, pero no por nada todavía nunca le he podido dar forma final, ¿no? Creo que todavía se necesita una distancia con ese trauma para poder crearlo, ¿viste? Sí, sí. Bueno, en muchas de las obras que escribís referís a tramas que portan fragmentos de una cultura propia argentina, de lo territorial, y haces mención a los clásicos. ¿Cómo haces para convivir la idea de una tradición y generar un mundo actual con dos ideas, que de hecho incluso sos un escritor joven, y traes el tango o la Odisea? Me divierte, la verdad. Y tal vez en una época lo veía como algo disociado, ¿viste? Como, bueno, ¿cómo vas a cruzar, no sé, eso, la Odisea de Homero con un equipo de remeros del Tigre, o cómo llevar Ricardo III al conurbano de los 90.
Y de repente me volví cada vez menos prejuicioso con la idea de saquear el panteón intocable de los clásicos para perforarlo y generar teatralidad con la actualidad de lo argentino. Empecé a pensar que ya no solamente había que eliminar la disociación, sino que la integración es necesaria, digamos, ¿no? Porque lo otro habla de un prejuicio muy fiero, que es la tradición argentina no es digna de cruzarse con el canon de lo clásico centroeuropeo, lo que sea. Y es un prejuicio acerca del valor de lo propio, etc. Entonces, la verdad es que ahora me siento bastante más cómodo pensando que esos cruces, lejos de ser como un atropello, son potenciadores de tanto de la tradición de lo clásico como de la propia tradición autóctona nacional. Bien, ¿qué es lo que más disfrutas de dar talleres? Y yo creo que lo que uno más disfruta sobre todas las cosas es el intercambio con la gente. O sea, no hay nada más feo, más triste de dar clases, que es que a la gente no le interese lo que estás trayendo. Entonces, mientras haya una posibilidad de complementar el espacio de enseñanza y de aprendizaje, y además debo decir una cosa que te puede decir cualquier entrenador de cualquier disciplina. Yo el espacio de talleres lo uso también como un espacio de formación personal. Yo aprendo muchísimo de la gente que viene a los talleres. A mí me confronta todo el tiempo lo que estoy leyendo y estoy tratando de sugerir en sus formas, en sus problemas, etc. Me confronta todo el tiempo con lo que yo estoy haciendo. Entonces, eso es el ideal, poder intercambiar con gente a la que le interese lo que vos estás proponiendo, porque dar clases debería ser análogo a armar un espacio festivo, quiero decir, armás esta propuesta con la alegría de que te parece que eso viene bien para todos, entonces querés que la gente venga y que la gente también transite esa euforia creadora, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo yo me formo leyendo y revisando los problemas que vamos trabajando y tratando. Y además creo que vivimos en una especie de, como decíamos antes, ¿no?, de comunidad hiperespecializada. Entonces, muchas veces son muy, muy ricos los debates y las conversaciones que se arman en torno a los materiales que la gente está trabajando. Son riquísimos. Y no es un evento que yo creo que sea muy original. Creo que en todo taller que funciona ocurre eso. Hace poco estaba leyendo los 3 libros que tiene García Márquez sobre los talleres que daba en Cuba de guión. Y no por nada decantaron en libros o las clases de Behuart. Porque hay algo muy valioso en una cantidad de gente juntándose con alguien, obviamente, que coordine a pensar técnicamente materiales de escritura. Porque ahí se empieza a poner en juego qué pensamos cada uno de la ficción, si estamos o no estamos en la pauta más o menos criteriosa de lo que verdaderamente está sucediendo alrededor nuestro, técnicamente qué está pasando con esos materiales, qué funciona o qué no funciona en esos engranajes, en esos mecanismos. Y es divertido. Eso no es menor, porque también hay algo que es real. O sea, estamos en un mundo y en un tiempo que privilegia algo del mecanismo productivo solemne y para nada, digamos, espontáneo. Y en una clase pasa todo lo contrario. Es espontánea, es problemática, es divertida. Me parece que eso sería el ideal y es lo que a mí me interesa que suceda. A veces sucede, a veces claramente sucede menos, pero porque el espacio de cualquier espacio de aula es un espacio multideterminado. Y eso, en un país como el nuestro,
esa multideterminación claramente influencia los espacios de clase. A veces podemos estar más angustiados, podemos estar más disponibles, hay gente que llega justo del trabajo, que está cansada, gente que se tiene que ir antes, gente que está con niños. Bueno, lógicamente eso modifica o no lo que vaya a pasar, pero que siga pasando ya es un milagro, ¿no? Sí, un montón. ¿Qué sugerencias tenés sobre el camino de la dramaturgia para quienes están iniciándose o deseen entrar? Mirá, yo la verdad que lo primero que pienso sí es que es formarse, pero sobre todas las cosas estar en contacto con el teatro. Estar en contacto con el teatro, ver teatro, ir al teatro, juntarse con gente que hace teatro, escribir mucho, llevar los textos, pedirle a la gente que los lea. Yo creo que, mirá, al principio parece que va a ser imposible. Va a ser imposible que alguien te escuche tu relato. Y es como todo. Pienso que la prepotencia de trabajo, como decía Art, termina imponiendo sí o sí que alguien te escuche y diga, pero está bueno este relato. Me gustaría embarcarme en él y empezar a pensar con vos cómo hacerlo. Entonces, el contacto con el teatro, estar encima del teatro, ocupándome de mis materiales, pero al mismo tiempo entendiendo, conociendo lo que ocurre alrededor, eso me parece que incluso, te digo, me parece que a veces ni hay que sugerírselo a la gente que le interesa. Porque yo veo pibes hoy, alumnos jóvenes, que de repente están en la EMAD cursando dirección, escriben un material acá, están en este taller, entrenan actuación también otro día, le hacen la asistencia a una obra, actúan en otra, y vos decís, ¿cómo hacen? Yo no, ¿viste? A veces no llego a la noche sin dormirme. Y lo hacen porque están tomados por la euforia del relato, es decir, por la utopía de querer contar. Entonces casi sugerírselo sería como ¿viste? Presuponer que ya no lo saben. La verdad es que yo creo que a la gente que le interesa mucho lo sabe, no paran de moverse. Y a veces necesitabas parar y qué sé yo, pero está buenísimo tener ese nivel de energía, de actividad, de ganas de contar, eso está buenísimo. Y al que no lo sabe, bueno, está bueno decírselo, ¿no? No dejarse ganar por la abulia. La bulia es como una tentación, ¿viste? Todo el tiempo. Decir, bueno, ya está, ya entendí. ¿Para qué? ¿Y cómo para qué? Claro. Porque es una necesidad de primer orden. Porque te da placer, porque es un juego en donde vos te sentís apelado. Y bueno, es raro que hoy, por ejemplo, con la euforia de la selección, uno piense, pero ¿por qué jugará al fútbol Messi o De Paul? Y alguno te dirá ahí por el dinero. Yo, la verdad, desconfío. Yo creo que un tipo como Messi le tocó lo que le tocó. Pero lo que ese chico siente por el fútbol haría que si la vida lo hubiera llevado por otro lado, hoy estaría jugando en cualquier potrero con sus amigos de barrio. Pero seguiría jugando porque no puede dejar de hacerlo. Esa idea de la vocación como algo que no es que vos querés hacer o te gusta hacer, sino algo que no podés dejar de hacer. Claro, algo que te mueve. Sí. Bien. ¿Hay algún proyecto en camino o qué va a ser lo próximo que nos trae Mariano Saba? No sé si lo traigo, pero por lo que decíamos antes, ¿no? Sí, estoy escribiendo un par de materiales que son propuestas que me llegaron para desarrollar. Y bueno, estoy en esa etapa de primeros bocetos, entonces el cierre de esos materiales y demás hacen que sea muy incierto, ¿viste? El futuro, es decir, eso que le pasa a todos los que escriben, o sea, esto se hará alguna vez, lograré terminarlo, se montará y demás. Pero de seguro que sí, que algo de esos materiales el año que viene pueda verse y también volveremos con Tibio a hacer funciones y también volverán Los Finales Felices y también El Equilibrista, tengo entendido. Así que
sí, materiales va a haber en circulación. Ojalá que nada, ¿no? que el presente siga siendo que se pueda seguir trabajando de esta manera y iremos viendo. Perfecto. Para finalizar, queríamos pedirte alguna recomendación para el podcast, ya sea de una obra literaria o de formación, alguna película o algo que quisieras compartirnos para los oyentes. Sí, sí, la libertad es terrible, ¿viste? Porque uno dice, ¿qué podés sugerir en el mar de cosas que hay para pensar, para disfrutar? Pero ya que hablamos mucho de la dramaturgia, del aprendizaje, de la enseñanza en dramaturgia, hay un libro que a veces recomiendo mucho, que es de Guzmán, que se llama Los muertos no mienten, y que es un libro que en realidad lo que hace es relacionar mediumnidad y escritura, ¿no? Cuenta un montón de cosas que tienen que ver con historias de escritores y fantasmas, pero también genera una analogía entre la escritura y esa especie de captación de voces. Que si te pones a pensar, esas voces imaginarias que uno trata de volcar a la dramaturgia tienen mucho de la reproducción de la mediumnidad gráfica, ¿no? Pero es un libro precioso porque como que invita a pensar algo de esa energía constructiva y creadora que uno termina amasando a partir de, claramente, los fantasmas que uno tiene en la cabeza, ¿no? De la cantidad de voces que proliferan en uno y que pueden empezar a circular en el juego. Así que ese libro suelo recomendarlo. Qué linda relación. Sí, está buenísimo el libro, es muy bueno. Bueno, yo tuve el Nasmanovich leyéndolo. Sí, bueno, otro libro así como súper interesante, el Free Play, de Nasmanovich. Un tratado sobre la improvisación, ¿no? En cualquiera de sus formas. Puede ser la escritura, la música, la actuación. Es un libro así como de cabecera para poder crear, para poder construir ficción. Está muy bueno también. Sí, sí. Bueno, Mariano, nos despedimos. Te agradecemos la colaboración. No, por favor, gracias a usted. Como dije al principio, sos un referente muy grande para nuestro teatro y esperemos que nos sigas deleitando con tu labor. Bueno, muchas gracias a ustedes, de verdad, gracias. Gracias por escuchar Les Actuantes, un podcast sobre la formación de quienes actuamos. Si te gustó, suscríbete y compartíselo a quien creas que le puede interesar. Búscanos en redes como @lesactuantes y visítanos en lesactuantes.com.ar. Si querés darnos una mano, ahí vas a encontrar un link a nuestra gorra virtual. Les Actuantes cuenta con el apoyo de Proteatro.